A los 71 años mi hija me llamó viejo asqueroso y dijo que mi presencia le daba náuseas. Días después vendí la casa, saqué el dinero y desaparecí rumbo a otro país. Pero un objeto y una carta dejaron una pregunta abierta que nadie esperaba. ¿A vos no te da asco verlo comer? Yo a veces no puedo ni mirarlo. Esa frase la escuché desde la puerta de la cocina, con una taza en la mano, y el corazón me quedó colgado en el estómago. Esto no es una historia de traición repentina, de gritos ni de insultos lanzados al viento. Es peor. Es la historia de cómo el desprecio se instala con los días, sin levantar la voz, hasta que un día explota y deja un silencio que ya no se puede llenar. Yo soy Ernesto Calderón. Tengo 71 años. Y si estás viendo esto, te pido algo simple, pensá en la última vez que dijiste algo cruel sin darte cuenta. Algo pequeño. Algo que no pensabas que iba a doler. Porque lo más triste de esta historia es que mi hija ni siquiera quiso herirme. Cuando Clara volvió a vivir conmigo, pensé que era una segunda oportunidad. Había enviudado hacía 4 años, y la casa se me hacía cada vez más grande, más muda, más vacía. Así que cuando me dijo papá, podemos quedarnos unos meses, sentí un nudo de emoción que no me animé a mostrar. Esa noche limpié las habitaciones de arriba, cambié las sábanas, tiré los frascos vencidos de la heladera. Abrí espacio en el ropero. Compré yogurcitos para los chicos, galletitas de chocolate, esas que les gustaban cuando eran más chicos. Me levanté más temprano para hacer tostadas. Volví a tener horarios. Los primeros días fueron ruido. Pero un ruido lindo. Vida. Después, la vida se volvió rutina. Y la rutina, juicio. Primero fueron comentarios sueltos. Papá, ¿podés cerrar la puerta con más cuidado? ¿No sentís el olor de humedad que hay en tu pieza? ¿Tenés que dejar los zapatos ahí? Nada grave. Pero constantes. Como gotas. Como un goteo lento que no sabes cuándo empieza a romper el techo. Yo no respondía. Nunca fui de discutir. Empecé a caminar más despacio por el pasillo. A usar solo una hornalla. A quedarme más tiempo en el jardín. Me sentía una sombra en mi propia casa. Pero pensé que era pasajero. Hasta esa tarde. Estaba en la cocina. Había hecho café. Escuché su voz desde el comedor, al teléfono. No gritaba. No lloraba. Pero su tono me partió al medio. No sé cuánto más voy a aguantar. Vivir con un viejo es otra cosa. Yo lo amo, sí, pero es como tener un muerto vivo en casa. Me quedé quieto. No avancé ni un paso. Escuché todo. A veces hasta me da náuseas. Es horrible decirlo, pero no puedo más. Guardé silencio. Me tragué el café frío. Y no dije una palabra. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Me levanté a mirar las paredes, los cuadros, los muebles. Todo me resultó extraño. Como si yo fuera un invitado. Como si la casa ya no fuera mía. Y después, lo inevitable. El momento que todavía me cuesta contar. Fue una discusión absurda, por algo mínimo. El control remoto, creo. Yo estaba sentado, los chicos jugando en el piso, cuando Clara me dijo, ¿podés ir a tu pieza a mirar eso? Estás todo el día ahí sentado, respirando como si te costara, y yo no doy más. Le dije, ¿te molesta cómo respiro? Y su cara explotó. Sí. Sí, me molesta. Tu forma de comer, de caminar, de estar ahí como una presencia fantasmal. Sos un viejo asqueroso, papá. Y ya no puedo más con vos. Silencio. Los chicos miraban. Yo no dije nada. Me levanté. Me encerré. Y ahí supe que era suficiente. Lo que vino después fue simple. Sin drama. Sin escenas. Llamé al escribano. Vendí la casa. Vacié las cuentas. Dejé una carta breve, sin reproches, solo con una frase, me voy porque no quiero ser una carga. Cuídense. Ernesto. Y desaparecí.
Pero dejé dos cosas. Un sobre cerrado, con un objeto que no parecía tener sentido. Y una carta para los chicos, con una pregunta final que nadie supo responder. La pregunta que, hasta el día de hoy, sigue flotando como una espina invisible en el aire. ¿Cuántas palabras maldichas hacen falta para que alguien que te ama decida borrarse del mapa? Pedime la siguiente parte cuando quieras. Suscríbete al canal y dale like a este video para seguir descubriendo historias inspiradas en conflictos reales sobre familias, herencias, dinero y secretos de los que ya no es posible callar. Tu apoyo mantiene esta voz viva. Antes de todo esto, mi vida era pequeña y repetitiva, pero no infeliz. Tenía 71 años, era viudo desde hacía 4, y vivía solo en una casa grande de un barrio antiguo de Santa Fe. Demasiado grande para un solo hombre, decían algunos. Para mí era simplemente la casa donde había pasado casi toda mi vida adulta. Cada pared tenía una marca, cada habitación un recuerdo. Me levantaba temprano, regaba el jardín, aunque ya no con el cuidado de antes, hacía mis compras en el mismo almacén de siempre y volvía a casa antes del mediodía. Cocinaba algo sencillo. A veces comía mirando la televisión, otras en silencio absoluto. Por la tarde leía o arreglaba cosas que no necesitaban arreglo. No por necesidad, sino para sentir que todavía servía para algo. Desde que murió mi esposa, aprendí a convivir con el silencio. No me gustaba, pero tampoco lo combatía. Era como una visita incómoda que uno termina aceptando. Clara era mi única hija. La tuve tarde, cuando ya pensaba que la vida me había pasado de largo en ese aspecto. Siempre fue independiente, fuerte, de carácter intenso. Yo la admiraba por eso. Cuando se casó, se fue de casa sin mirar atrás. Cuando nacieron los chicos, venían los domingos. Después, cada vez menos. No lo reproché nunca. Pensé que era el orden natural de las cosas. Cuando me llamó llorando para decirme que se había separado y que no podía sostener el alquiler, no dudé ni un segundo. Vengan, le dije. Esta es tu casa. No hablamos de plazos, ni de dinero, ni de reglas. Tal vez ahí estuvo el primer error. Yo creía que la sangre alcanzaba para ordenar la convivencia. Los primeros días fueron casi felices. Los chicos llenaron los pasillos de mochilas, juguetes, risas. Volví a comprar cereales azucarados. La heladera dejó de estar medio vacía. Me sentía útil otra vez. Pero con el correr de las semanas empecé a notar algo raro. No fue un cambio brusco, fue una suma de detalles. Clara estaba siempre cansada. Decía que no dormía bien. Que la casa era oscura. Que olía raro. Yo intenté ayudar. Abría ventanas, limpiaba más seguido, prendía sahumerios que ni me gustaban. Empecé a sentir que debía justificar mi presencia. Como si estuviera ocupando un espacio que ya no me correspondía. El problema no era solo la convivencia. Era el dinero. Yo nunca hablé demasiado de mis ahorros. No por desconfianza, sino porque siempre creí que hablar de plata la ensucia. Trabajé toda mi vida, ahorré, compré un par de propiedades chicas, vendí algunas, guardé. No era rico, pero estaba tranquilo. Clara, en cambio, estaba ahogada. Separación, abogados, colegio de los chicos, gastos que no terminaban nunca. Yo veía su angustia y ofrecía ayuda. Pagaba cosas sin decirlo. Dejaba billetes olvidados en la mesa. Me hacía el distraído. Eso tampoco ayudó. Porque cuando ayudas sin hablar, el otro empieza a creer que es obligación. Un día me dijo, papá, con lo que tenés podríamos estar mejor. Esta casa es enorme y vieja. Mantenerla cuesta una fortuna. No era una acusación directa, pero se le parecía mucho. Yo respondí con una frase neutra, como siempre, es la casa donde viví toda mi vida. Desde ese momento, algo se tensó. Empezaron los silencios largos, las miradas incómodas. Yo sentía que cada gesto mío estaba de más. Que cada ruido molestaba. Hubo un episodio que todavía me da vergüenza contar. Una noche me levanté al baño. Caminé despacio, como siempre.
Al volver escuché que Clara le decía a una amiga, no soporto escucharlo caminar de noche. Es como si la casa crujiera con él. No entré a mi habitación. Me quedé parado en el pasillo, a oscuras, sintiéndome una molestia viva. Ahí empecé a pensar en irme. No en serio. Como una idea vaga. Pero la descarté enseguida. Es mi hija, me repetía. Está cansada. La decisión concreta, la que sé que muchos van a juzgar, empezó a gestarse sin que nadie lo notara. Empecé a revisar papeles. Escrituras. Cuentas. No con bronca. Con calma. Con una lucidez fría que me sorprendió incluso a mí. Me pregunté algo que nunca me había preguntado, ¿qué derecho tengo a quedarme donde no soy querido? No lo hablé con nadie. Ni con Clara, ni con amigos. Sabía que si lo decía en voz alta, alguien iba a convencerme de aguantar. Y yo ya estaba cansado de aguantar. El día que escuché esa conversación telefónica fue el punto de no retorno. No por las palabras en sí, sino por el tono. No había odio. Había asco. Cansancio. Rechazo. Ahí tomé una decisión que muchos llamarán egoísta y otros entenderán. Decidí que no iba a esperar a que me pidieran que me fuera. Iba a irme antes. Con dignidad. Sin escenas. Vendí la casa en silencio. Nadie sospechó nada. Dije que estaba ordenando papeles. Saqué el dinero de a poco. Organicé todo como quien prepara una mudanza invisible. No lo hice para castigar. Lo hice para desaparecer. Pero incluso en ese plan había una contradicción, no podía irme sin dejar algo. No una explicación larga, no reproches. Algo pequeño. Un gesto. Un objeto que contuviera todo lo que no supe decir. Lo preparé con cuidado. Y escribí una carta breve. Demasiado breve para todo lo que sentía. Creí que así alcanzaba. Me equivoqué. Porque hay decisiones que parecen silenciosas, pero hacen un ruido que dura años. Y yo todavía no sabía que la mía iba a romper mucho más de lo que intentaba salvar. Nunca hubo un portazo. Nunca hubo una escena digna de una película. Mi quiebre no fue espectacular, fue silencioso. Y por eso, tal vez, fue más definitivo. El día que todo terminó empezó como cualquier otro. Me levanté temprano. Preparé mate. Escuché dibujos animados desde el living. Los chicos discutían por una cuchara. Clara hablaba rápido por teléfono con alguien del trabajo. Nada parecía distinto. Y sin embargo, yo ya estaba afuera. Aunque todavía seguía ahí, respirando el mismo aire. A media mañana, Clara me dijo que necesitaba hablar conmigo. Esa frase, dicha con calma, me puso en alerta. Nos sentamos en la cocina. Yo frente a ella, con la mesa de por medio. Como si fuera una negociación. Como si no fuéramos padre e hija. Papá, empezó, esto no está funcionando. No levanté la mirada. Sabía que si lo hacía, me iba a defender. Y no quería defenderme. Quería escuchar hasta el final. Yo sé que vos hiciste mucho por nosotros, continuó, pero convivir así, me supera. Estoy agotada. No tengo espacio. No tengo aire. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir. A veces siento cosas feas, dijo, bajando la voz. Y eso me asusta. Me siento culpable, pero no lo puedo evitar. ¿Qué cosas? Pregunté, sabiendo la respuesta. Se quedó en silencio. Jugueteó con la taza. Miró hacia la ventana. Rechazo, dijo por fin. Asco, a veces. La palabra quedó flotando entre nosotros. Pesada. Irrevocable. No es personal, se apuró a decir. Es la situación. Vos, tu edad, tus costumbres. Ahí la miré. No con enojo. Con algo peor, con decepción tranquila. ¿Y qué querés que haga? Pregunté. No respondió enseguida.
Eso fue lo más claro de todo. Tal vez, dijo al final, podrías pensar en otra opción. Un lugar más chico. Más acorde. Más acorde a que no moleste, pensé. Pero no lo dije. Los chicos entraron corriendo en la cocina y la conversación murió ahí. Como si nunca hubiera existido. Pero yo ya no volví a sentarme en esa mesa igual. Esa noche, mientras ellos dormían, caminé por la casa como si me estuviera despidiendo. Toqué los marcos de las puertas. Me detuve frente a una foto vieja, de cuando Clara era chica. Pensé en todas las veces que me había dicho papá con alegría. Y en lo lejos que estaba eso ahora. Al día siguiente llamé al escribano. Con voz neutra. Sin dramatismo. Quiero vender la casa. No me preguntó por qué. Tal vez lo intuyó. O tal vez ya había visto muchas despedidas silenciosas como la mía. Los días siguientes fueron una coreografía de normalidad falsa. Desayunábamos juntos. Yo hacía comentarios triviales. Clara también. Nadie mencionó la conversación. Nadie se disculpó. Nadie preguntó nada. Mientras tanto, yo cerraba cuentas. Ordenaba papeles. Vendía muebles con excusas vagas. Son viejos, decía. Ocupan espacio. El verdadero punto de quiebre llegó una tarde cualquiera. Estábamos en la cocina. Yo comía despacio, como había aprendido a hacer para no molestar. Clara me miraba sin disimulo. De pronto, explotó. ¿Podés dejar de hacer ese ruido?, dijo, golpeando la mesa. Me pone mal. De verdad. Estoy comiendo, respondí, con una calma que no sentía. Sí, pero, se llevó una mano a la boca. Perdón, papá. No puedo. Me revuelve el estómago. No gritó. No insultó. Pero su cara lo dijo todo. Ahí fue cuando pronunció la frase que ya no se puede despronunciar. Sos un viejo asqueroso, dijo. Y tu presencia me da náuseas. Los chicos estaban ahí. Me miraron. Esperaban algo. Una respuesta. Una reacción. Yo me levanté. Despacio. Empujé la silla sin hacer ruido. Y me fui a mi cuarto. Esa noche no dormí. No lloré. No me lamenté. Sentí algo distinto, una claridad helada. Como cuando se apaga una luz y de pronto entendés que ya no hay nada que salvar. A la mañana siguiente, Clara se fue temprano. Los chicos al colegio. Yo me senté en la mesa y escribí la carta. No fue larga. No fue dramática. No quise explicar demasiado. Solo dije la verdad que me quedaba. Me voy porque no quiero ser una molestia. No los culpo. Cuídense. La dejé sobre la mesa. Junto a un sobre más chico, dirigido a los chicos. ¿Y el objeto? No hice valijas grandes. Me llevé lo justo. Ropa, documentos, algunos libros. Cerré la puerta de la casa por última vez sin mirar atrás. En el banco retiré el dinero. Todo. Nadie me preguntó nada. Nadie me detuvo. En el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo, pensé en llamar. En decir algo más. En explicarme. No lo hice. Porque hay momentos en los que explicar es mendigar, y yo ya no estaba dispuesto a eso. Desaparecí. Durante el vuelo, miré mis manos. Viejas. Temblorosas. Me pregunté en qué momento habían dejado de ser las manos de un padre para convertirse en algo molesto. Creí que ahí terminaba todo. Que el dolor quedaba atrás. Que la distancia iba a ser suficiente. No sabía que mi ausencia iba a hablar más fuerte que cualquier discusión. No sabía que alguien iba a escuchar ese silencio de una forma peligrosa. Y, sobre todo, no sabía que el verdadero quiebre no había sido irme, sino lo que iba a pasar después, cuando ya no estuviera. Porque hay decisiones que parecen finales, hasta que la vida te demuestra que solo eran el comienzo. Los primeros días después de irme no se sintieron como una huida. Se sintieron como descanso.
como cuando uno deja de sostener algo pesado y recién entonces nota cuánto le dolían los brazos. Caminaba sin apuro, dormía de corrido, comía cuando tenía hambre y no cuando el horario lo imponía. Nadie me miraba con fastidio. Nadie suspiraba cuando entraba a una habitación. Lisboa me recibió sin preguntas. Elegí esa ciudad por una razón simple: nadie me conocía y el idioma no me exigía demasiadas explicaciones. Alquilé un departamento pequeño, en un barrio tranquilo, con una ventana que daba a una calle angosta. Muebles básicos. Una mesa, una cama, 2 sillas. Nada más. Era suficiente. Usé otro nombre. No por paranoia, sino por cansancio. Ernesto Calderón se había quedado en una casa donde ya no era bienvenido. Yo quería ser alguien distinto, aunque fuera solo para comprar pan sin historia detrás. Mis días se volvieron predecibles. Caminatas largas, cafés baratos, libros usados. Nadie esperaba nada de mí. Y eso, durante un tiempo, fue un alivio enorme. No tenía que demostrar que no era una carga. No tenía que justificar mis silencios ni mi lentitud. Sin embargo, la tranquilidad no es lo mismo que la paz. Y eso lo entendí con el correr de las semanas. Porque incluso en ese silencio elegido, había algo que no se iba conmigo: la imagen de mis nietos. Me preguntaba si el más chico ya había aprendido a atarse los cordones. Si el mayor seguía durmiendo con la luz prendida. Si preguntaban por mí. O si ya me habían borrado, como se borra a alguien que incomoda. No llamé. No escribí. Me convencí de que era lo mejor para todos. Que mi ausencia iba a aliviar tensiones. Que Clara iba a respirar mejor sin mí. Que los chicos se adaptarían. Los niños siempre se adaptan, me decía. A veces demasiado bien. Mientras tanto, allá, las consecuencias empezaban a sentirse. Clara encontró la carta esa misma tarde. Leyó y volvió a leer la frase: no quiero ser una molestia. Primero sintió enojo. Después miedo. Y recién mucho después, culpa. Intentó llamarme. Mi teléfono ya no existía. Fue al banco. La casa estaba vendida. Las cuentas vacías. Todo había pasado mientras ella convivía conmigo sin verlo. El golpe económico fue brutal. No solo por el dinero, sino por la sensación de haber perdido el control. La casa, que ella ya daba por sentada, había desaparecido. Tuvo que mudarse rápido. Más chico. Más caro. Más lejos del colegio. La rutina se volvió caos. Los chicos preguntaban: ¿dónde está el abuelo? ¿Cuándo vuelve? Al principio, Clara decía que estaba de viaje. Después, que necesitaba estar solo. Después, nada. El silencio se volvió costumbre. El mayor empezó a cambiar. Se volvió callado. Dejó de comer bien. Empezó a portarse mal en el colegio. Un día, Clara lo encontró llorando en el baño, repitiendo una frase que la dejó helada: si yo no hubiera molestado, el abuelo no se habría ido. Ese fue el momento en que todo se desarmó. Porque una cosa es perder una casa, y otra muy distinta es darte cuenta de que tus palabras empujaron a alguien a desaparecer, y que ese alguien dejó un hueco que ahora estaba lastimando a tus hijos. Yo me enteré semanas después. Por una llamada que no esperaba. Un número desconocido. Atendí sin ganas. ¿Ernesto? Dijo una voz. Soy Laura. La psicóloga del colegio de tu nieto. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me senté. Me agarré la pierna para no caer. Tu nieto está muy mal, dijo. Cree que vos te fuiste por culpa de él. Estaba en una situación emocional muy peligrosa. No recuerdo qué respondí. No recuerdo si respondí algo. Solo recuerdo que colgué y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Sin respirar. Sin pensar. Como si todo el aire del mundo se hubiera ido de golpe. Ese fue el momento en que entendí que mi decisión, aunque lógica para mí, había tenido un precio que no había calculado.
Yo había querido desaparecer para dejar de ser una carga. Y me había convertido, sin querer, en una herida. Esa noche no dormí. Caminé el departamento de punta a punta. Me senté en el piso. Me hablé en voz alta. Me insulté. Me defendí. Me contradije. Todo a la vez. A la mañana siguiente compré un pasaje. No por valentía. Por miedo. Miedo de no volver a tiempo. Miedo de que el silencio fuera irreversible. Volví sin avisar. Sin saber qué iba a decir. Sin saber si me iban a recibir. Solo sabía que no podía quedarme lejos sabiendo lo que sabía. El reencuentro no fue como en las películas. No hubo abrazos inmediatos ni lágrimas compartidas. Hubo sorpresa. Tensión. Un silencio pesado. Clara me miró como si viera a un extraño. Yo la miré como si ya no supiera quién era ella. Los chicos se quedaron quietos. El mayor fue el único que habló. Abuelo, dijo. Pensé que te habías ido porque yo molestaba. Me arrodillé frente a él. Y ahí, por primera vez en meses, lloré. No por mí. Por lo que había causado. Le dije la verdad más simple que tenía. Nunca fue por vos. Nunca. Eso no arregló todo. No borró nada. Pero fue el primer paso para algo distinto. No volví a la casa. No retomé la vida de antes. Me quedé cerca, pero no dentro. Ayudé con los chicos. Estuve presente. Pero puse límites. Claros. Firmes. Por primera vez en mi vida. Porque entendí algo tarde, pero lo entendí, dejar de ser una carga no significa desaparecer. Significa no permitir que te traten como una. Y aunque volví, algo ya había cambiado para siempre. La confianza no volvió entera. La herida no cerró del todo. Y todavía quedaba una verdad por decir. Una verdad guardada en ese objeto. La que iba a explicar por qué me fui de esa forma, y por qué no estaba seguro de merecer volver. El objeto estuvo ahí todo el tiempo. Nadie le dio importancia al principio. Un sobre pequeño, beige, sin nombre, apoyado junto a la carta que dejé sobre la mesa de la cocina. Clara lo vio el mismo día que leyó mis palabras, pero no lo abrió. Pensó que era algo viejo, papeles sin valor, una manía más de su padre. Lo guardó en un cajón junto a manuales de electrodomésticos y llaves que no sabían de qué eran. Yo sabía que tarde o temprano alguien lo iba a abrir. Y sabía que cuando eso pasara, ya no iba a estar cerca para explicarlo. Volví al país con el cuerpo cansado y el alma en alerta. Me quedé en un departamento alquilado, a 10 cuadras de donde ahora vivían ellos. No entré a su casa. No dormí ahí. No quise volver a ocupar un espacio que todavía no sabía si me correspondía. Acordamos horarios, días, límites. Nada de improvisar. Nada de como antes. Como antes ya no existía. Clara pidió perdón. Lo hizo llorando, una noche en la que los chicos dormían. Me dijo que estaba rota, que había hablado desde el agotamiento, desde el miedo, desde la frustración. Que nunca quiso hacerme daño. Yo la escuché. No la interrumpí. No la abracé. Todavía no podía. No fue solo lo que dijiste, le respondí. Fue que lo pensaste. Y eso no se puede desoír. No era un reproche. Era un límite. Los meses siguientes fueron extraños. Yo iba a buscarlos al colegio. Cocinaba con ellos. Les leía antes de dormir. Pero después me iba. Siempre me iba. A veces Clara me miraba con una mezcla de alivio y tristeza. Como si entendiera que la cercanía total ya no era posible. El mayor empezó terapia. Mejoró. Dejó de culparse. Un día me dijo algo que me terminó de romper y de armar al mismo tiempo. Abuelo, a mí nunca me importó si vos tenías plata o no. Yo solo quería que estuvieras. Ahí entendí lo que había hecho. Y lo que no. Yo creí que desaparecer era una forma de dignidad.
que irme en silencio era protegerme. Pero no había considerado que, para un niño, el silencio no es protección, es abandono. Pasaron casi 6 meses hasta que Clara abrió el sobre. Fue una tarde cualquiera. Buscaba unos papeles para el colegio y lo encontró. Lo abrió sin expectativa. Y ahí estaba. Una llave vieja. De esas grandes, de hierro, con los bordes gastados. Atada con un hilo rojo. Y una nota escrita a mano, con letra prolija, temblorosa. Si algún día sienten que ya no hay lugar para mí, habrán donde esta llave indique. No es para hoy. Es para cuando entiendan. Clara no entendió nada. Pensó en una caja de seguridad. En una cuenta oculta. En algo de dinero que yo hubiera dejado atrás. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente fue hasta la casa que había sido mía. La que ya no nos pertenecía. Pidió hablar con el nuevo dueño. Un hombre joven, amable, confundido. Le explicó quién era. Le mostró la llave. El hombre la miró, sorprendido. Esa llave abre el galpón del fondo, dijo. Estaba cerrado cuando compré la casa. Nunca lo abrí. No tenía sentido. Fueron juntos. Dentro no había cajas fuertes. Ni dinero. Ni documentos. Había un banco de madera. Una mesa vieja. Y una caja de metal oxidada. Adentro estaban mis cuadernos. 32 años de anotaciones. Fechas. Nombres. Gastos. Ahorros. Decisiones. Todo lo que nunca dije en voz alta. Todo lo que hice pensando en ellos sin que lo supieran. Había cartas que nunca envié. Reflexiones sobre la vejez. Miedos. La sensación constante de estorbar. Y una hoja, la última, escrita poco antes de irme. Uno no se va cuando deja de ser amado. Se va cuando empieza a sentirse tolerado. Si leen esto, no busquen culpables. Solo pregúntense cuántas veces alguien pidió espacio cuando en realidad estaba pidiendo respeto. Clara leyó todo en silencio. No lloró ahí. No gritó. No dijo nada. Recién cuando volvió a su casa se sentó en el piso y entendió. Entendió que yo no me había ido por una frase. Me había ido por la acumulación. Por cada gesto de fastidio. Por cada suspiro. Por cada vez que mi presencia fue algo a soportar y no a elegir. Esa noche vino a verme. No para pedirme que volviera. Para decirme algo distinto. No quiero que desaparezcas nunca más, me dijo. Pero tampoco quiero que te quedes por obligación. Asentí. Eso era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Hoy sigo cerca. No vivo con ellos. No dependo de nadie. Tengo mi espacio. Mis horarios. Mis silencios. Ayudo cuando quiero. Me voy cuando lo necesito. Y si alguna vez siento que vuelvo a ser una molestia, sé que tengo derecho a decirlo sin huir. No recuperamos lo que se rompió. Pero construimos algo nuevo. Más honesto. Más frágil. Más real. A veces vuelvo a pensar en Lisboa. En el anonimato. En la tranquilidad de no ser nada para nadie. Y entiendo que no me fui por cobardía. Me fui porque no sabía cómo quedarme sin perderme. La pregunta que dejé escrita sigue ahí. No tiene respuesta única. Tal vez nunca la tenga. ¿Cuántas palabras maldichas hacen falta para que alguien decida desaparecer? Todavía no lo sé. Pero si sé algo más importante, una sola palabra dicha a tiempo puede ser la diferencia entre quedarse o irse para siempre. Suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, herencias y secretos.